Bienvenidos nuevamente a un video tutorial más del módulo 1 de la información al conocimiento. Recuerden que estamos revisando los contenidos de la unidad número 2 y en este video hablaremos sobre el análisis de textos. Anteriormente mencionábamos que los textos tienen una intención comunicativa, es decir, tienen un propósito al momento de crearlos. Ahora algunos textos y algunas de sus características. Vamos con el artículo de divulgación. Este es un texto destinado a difundir conocimiento científico, social o tecnológico. Algunos principios importantes sobre este tipo de texto es que el tema del que se trate debe ser relevante y atractivo y es muy importante, debe ser producto de una investigación científica. Como este tipo de textos está dirigido al público en general y busca que se interesen por conocimientos científicos, debe ser muy claro y accesible, así como interesante, sin olvidar que debe estar basado en una investigación científica confiable. Su lenguaje debe ser ágil, de fácil lectura, debe ser claro y de fácil comprensión, que cualquier persona que lo lea pueda comprenderlo, así que para ello vamos a evitar tecnicismos, es decir, aquellas palabras que están relacionadas al tema y que no podrían ser comprendidas por cualquier persona, sino solo por expertos en el tema. Entonces hay que cuidar mucho el lenguaje cuando redactemos este tipo de textos. Recuerden que lo vamos a dirigir al público en general, por lo que debe ser muy digerible. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de este tipo de textos. Como podemos ver, un artículo de divulgación científica comienza por un título. Posteriormente tendremos una introducción en la que daremos una idea general de lo que se va a tratar nuestro texto. Posteriormente tendremos una entrada en donde vamos a mencionar de manera breve qué es lo que vamos a desarrollar. Después tenemos el desarrollo, en el que hablamos sobre todo lo que conllevó nuestra investigación o la investigación que estamos documentando. Finalmente tendremos una conclusión a lo que se llegó con la investigación y al final una pequeña ficha sobre el autor. También podemos acompañarlo de fotografías. Sobre los textos didácticos. Estos textos o este tipo de textos son expositivos y están dirigidos a la enseñanza de un tema específico mediante una orientación educativa. Es decir, son los docentes o los maestros quienes usan este tipo de textos como apoyo para la enseñanza. Suelen ser muy directos porque su fin principal es la comprensión, que quienes están en contacto con este tipo de textos comprendan. Incluyen una gran variedad de elementos gráficos que pueden ser fotografías, dibujos, tablas, gráficas, mapas, entre otros, y ejercicios que puedan ayudar a comprobar el aprendizaje. Es decir, no solo es el texto, sino que está acompañado de otros elementos que van a integrar el aprendizaje. Un claro ejemplo de este tipo de textos lo podemos encontrar en los libros que hemos estudiado, por ejemplo, en la primaria o en la secundaria. Aquí tenemos, por ejemplo, un libro de ciencias naturales y lo vemos acompañado el texto de muchos diagramas o dibujos que ilustran de mejor manera la información que se presenta en el texto. Tenemos los textos periodísticos. Estos textos se publican en diarios o en periódicos, tal como los conocemos en papel. Ahora ya existen versiones en línea, pero tienen esta misma estructura, funcionan de la misma manera. Su fin primordial es informar y fomentar
la opinión sobre hechos o temas de interés general en el seno de la sociedad. Este tipo de textos nos va a hablar sobre sucesos o hechos que pasan en nuestro día a día para que nosotros nos podamos formar una opinión o un criterio con respecto a toda esta información que este tipo de textos nos puede brindar. Para poder redactar este tipo de textos tenemos preguntas básicas. Entre ellas tenemos qué sucede, en donde se habla del hecho como tal, qué pasa. Cuándo sucede, hablamos del tiempo en el que se está dando este hecho, dónde sucede, el lugar, a quién o quiénes le sucede, es decir, las personas o personajes que intervienen en este tipo de textos, por qué está pasando, por qué sucede el hecho, donde explicamos cómo sucede, cuáles fueron aquellas causas que ocasionaron este suceso, cómo se dio, o de manera muy general describimos cómo pasa. Finalmente podemos incluir la pregunta ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo del suceso o el hecho? El texto que vamos a mencionar es la entrevista. La entrevista es un texto en forma de diálogo en la que un entrevistador realiza una serie de preguntas a un entrevistado para obtener opiniones y o interpretaciones sobre algún hecho, información sobre algún tema de interés. Normalmente se suele preguntar o entrevistar a una persona que tiene un gran conocimiento en algún tema, es decir, que tiene algún tipo de autoridad para responder esas preguntas, porque sabemos que la información que nos dé va a ser confiable. Aquí tenemos una pequeña estructura de cómo estaría formada una entrevista. Tenemos un título, una entrada en la que se menciona a quién se entrevista y por qué. Tenemos la sección de preguntas y respuestas y aquí podemos incluir al final un cierre en donde se agradece al entrevistado por haber participado en la entrevista. Agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima.